Muy buenas tardes, aficionados, olimpistas, aficionados del campeonísimo. Mi nombre es Alexis Jerezano y nos encontramos en una edición más de Rey de Copas, la edición 112. En esta ocasión me encuentro en compañía de mi amigo Víctor Rodríguez. Víctor, me imagino que más que contento en esta edición. Alex, buenas tardes a todos los aficionados olimpistas, buenas tardes a vos y primero pues pedir disculpas por la voz porque el partido... Son obvias razones. A mitad de semana pues nos dejó con esto. Alex, muy feliz de estar nuevamente con un título más, tricampeón, campeonísimo, Copa número 33, como lo mencionábamos hace unos momentos, como lo mencionábamos hablando fuera de cámaras, se nos acaban los adjetivos para describir esto. Así es, cada vez hay menos adjetivos para calificar la historia que cosecha el Club Olimpia Deportivo. Hace una semana en este mismo set, en este mismo programa, nosotros mencionábamos, esperamos volver dentro de 7 días con una sonrisa, con un nuevo logro en nuestras vitrinas. Y vaya qué manera, Olimpia se corona no solamente campeonísimo, también se corona tricampeón ante el rival más enconado y por una tanda de penales dramática que sin duda alguna creo que es una de las más épicas coronaciones que hemos logrado. Acabas de mencionar eso, Alex, los penales sobre todo, primera vez que se le logra ganar en finales o en torneos de liga a Motagua por esta vía, una vía en la que siempre hemos tenido ahí como que no nos ha ido como que muy bien y creo que más de algún olimpista cuando llegamos a los penales pensamos en eso, en que pucha, otra vez penales y bueno, la historia, lo que nos dice la historia, ¿verdad? Pero al final pues se logra conseguir el título, Alex. Jerry Benson anota el gol en la serie, el primer partido, que nos deja con vida, anota el gol de este partido de esta semana y anota el penal del triunfo y a eso también sumarle, bueno, termina como goleador del torneo y sumarle el gol que anotó en el Estadio Azteca para ganar aquel partido también, el momento que se está viviendo Jerry. Es correcto, un semestre redondea, un semestre muy fructífero para su carrera, sin hacer tanta bulla, sin tener tanta prensa, de una manera muy silenciosa, pero siempre con un muy buen trabajo, con trabajo fuerte. También destacar, Víctor, que a lo largo de la semana Olimpia presentó muchas incógnitas, presentó la baja por expulsión de 3 de sus titularísimos, también presenta la sanción del profesor Pedro Troglio de 4 partidos, no estaba disponible para dirigir este partido y por si no fuera poco, la cereza del postre, en el calentamiento previo al partido, Edric Mengíbar sufre una lesión, baja camerino, había cierta incógnita, había cierta duda, pero al momento de que los equipos saltan a la cancha, encabezaba Edric Mengíbar nuevamente el pelotón. Y eso fue lo que más me sorprendió a mí al momento de verlo salir, porque todo ya la noticia era que Edric se había lesionado en el calentamiento, que a ver si juega, y yo cuando lo veo subir a la cancha, cuando el momento que se hace la arenga, Alex, yo lo veo hacer un cruce desde donde se tomó la foto hasta el medio campo, y yo no lo miraba caminar bien y pucha, me daba, o sea, estábamos con eso, con esa duda. Pero bueno, al final Edric Mengíbar se termina tirando un partidazo, Alex, tuvo un par de tapadas muy importantes durante el partido y las que tuvo en los penales, que ya más adelante vamos a estar hablando de ellas. Es correcto, incluso mencionaba en la conferencia de prensa post partido que sí, él era consciente del tipo de lesión, él era consciente de las molestias, pero que este tipo de partidos ningún jugador se los quiere perder. Jugarlo como sea. Y más en la historia de Olimpia y lo que estaba a las puertas de lograrse, que era un tricampeonato histórico. Alex, al final Olimpia termina completando ese torneo en el que estuvo siempre en el primer lugar, en el que siempre estuvo dominando todo lo que fue este torneo, termina con el doble de puntos de Real España, casi el doble de puntos que Real España, el primer lugar del otro grupo. Con Motagua pues se tuvo siempre esa pelea, al final Motagua bajó un poco su nivel y Olimpia terminó coronándose en ese primer lugar y termina ganando aquella final contra Real España en la final de grupos y se completa pues el campeonísimo con este partido del pasado miércoles. Termina ganando en penales, el partido de ida, como vos ya lo mencionaste, accidentado bastante, todas las bajas, o sea, vos te ponías a pensar y quién va a jugar en el medio campo, quién va a estar en la defensa central. Y todos estos contras, como vos lo dijiste antes, se le suma lo de Pedro Troglio, que yo creo que sí pudo haber sido un golpe muy fuerte. Alex, en este caso de lo de Pedro Troglio, se hizo en el túnel de camerinos, se ambientó. Estuvo siempre presente, la imagen del profe Troglio. El profe estuvo presente. Ahorita va a estar apareciendo en pantalla el video de cómo se va por el túnel, o sea, vos mirabas aquel ambiente con unas luces rojas, las banderas que se colocaron en los laterales.
y al final del pasillo, justo antes de subir a cancha, estaba la foto del profesor Pedro Troglio, y creo que eso también pudo haber sido algo de ánimo para los jugadores. Una muy buena manera de compensar esa motivación, porque hemos sabido a lo largo de la estancia del profesor Pedro Troglio en Olimpia lo que significa emocionalmente para sus jugadores. El mismo Patón Mejía al terminar el partido nos decía a nosotros, este señor es mi papá. Sí, entonces comprendemos muy bien lo que significa el profesor Pedro Troglio. Sin duda el que estuviera ausente en la tarde, la noche del miércoles podía impactar en los jugadores. Sin embargo, también tomar en cuenta que tanto el profesor Rey, el profesor Pablo Martín y el profesor Sergio López están muy bien capacitados y han formado un muy buen equipo de trabajo para poder sobrellevar estos impedimentos. Y hablando sobre el ambiente, Alex, fuera del estadio, pues lamentablemente seguimos en esta situación en que no se puede tener acceso a aficionados, pero fuera del estadio no se dejó solo al equipo. Una buena cantidad de aficionados de la Ultrafiel, aficionados olimpistas, se acercaron para recibir al equipo, y durante todo el partido se escuchaba ese ambiente que había afuera, luego las luces artificiales, y bueno, un bonito ambiente que lástima que no se pudo tener dentro del estadio. Estamos seguros que hubiera sido un lleno completamente, un partido a mitad de semana, pero hubiera sido un llenazo el Estadio Nacional para ese partido, Alex. Es correcto, Víctor. Y entrando un poco más a lo que es la puesta en escena del partido, Víctor. Se juega un partido en el que Olimpia tiene muy claro lo que tiene que salir a jugar, tiene que salir a proponer, está necesitado de sacar un triunfo, y creo que el hecho de que tuviéramos tantas bajas importantes hace que los jugadores que entren a reemplazar a estos jugadores tengan esa responsabilidad, tengan ese deseo de salir a hacer las cosas bien. José Mario Pinto se ha hecho un partidazo completamente, lo mismo que José... Patón Mejía, el jugador del partido. Incluso lo manifestaba a un grupo interno que tiene él, a un grupo cercano que tiene él, que él tenía el deseo de salir a dejarlo todo, y como siempre Patón Mejía cumplió esa promesa, lo dejó todo en la cancha. José García se echó un partidazo, parecía que tiene 20 años jugando en primera división. Correcto. Y se nos olvida que es un joven y que a pesar de que a su corta edad tiene mucho porte, mucha personalidad, lo demostró la noche del miércoles. Y qué decir también de, como mencionábamos, en la delantera un Justin Arboleda que no dejaba de apoyar, que no dejaba de alimentar y de buscar ocasiones de peligro, un Michael Chirinos que continúa al alza en su nivel, y un Jerry Benston que sigue volando. La del poste de Chirinos, esa que no entra. Alex, pero ¿qué te parece si seguimos, luego de la pausa comercial, seguimos viendo y hablando sobre este partido de Olimpia Motagua, el título número 33 en la historia de Olimpia? Vamos a una pausa, no toque el control de su televisor, ya volvemos. Continuamos con más de Rey de Copas. Agradecemos nuevamente su presencia frente a la pantalla de TSI. Víctor, continuamos nosotros desglosando lo que nos dejó esta final de liguilla. Olimpia no tuvo esa necesidad de llegar a la finalísima como en el torneo anterior, con ese paso perfecto que tiene el equipo de Pedro Troglio. Y hablando de pasos perfectos, tenemos los datos que nos dejó este mandato, este liderazgo que tiene el profesor Pedro Troglio. Y en pantalla está apareciendo, Víctor, los números, las estadísticas que tanto gustan al aficionado olimpista. ¿Cómo le ha ido al profesor Pedro Troglio al mando del Club Olimpia Deportivo? Alex, son ya 14 partidos jugados en la serie ya dirigida por Pedro Troglio. Son 8 triunfos para Olimpia, 3 empates y 3 derrotas, 19 goles a favor y apenas 12 en contra. Una serie que Pedro Troglio se la tiene tomada a Diego Vázquez. Recalcar también que los 2 triunfos que tiene Motagua son en aquel torneo que no se termina de jugar, y pues el triunfo de ahorita, que sí, pues al final, como lo mencionábamos en el primer bloque, fue un triunfo bastante accidentado, Alex, completamente paternidad de parte de Pedro Troglio sobre Motagua. Como dicen por ahí, le tiene tomada la medida, pero no solamente a Motagua, sino que si revisamos los dígitos, los números que nos deja este torneo Clausura 2021, nos encontramos con un Olimpia que apenas pierde 2 partidos, Víctor. Un partido contra UPN, la ida de la final contra Motagua, eso habla muy bien. Lo mismo que el anterior torneo, en un torneo que solamente pierde un partido, queda final contra Maratón. Entonces, en 2 torneos, perder 3 partidos creo que es algo muy meritorio. Algo también que tenemos que tomar bastante en cuenta es el trabajo del preparador físico. El profesor Pablo Martín ha trabajado de muy buena manera con este equipo. Va a México, no se cae. Fue a Seattle, no se cae. Viene a jugar a Honduras y no se cae. Entonces, es algo que hay que destacar, ya que los jugadores también se sienten muy a gusto trabajando con el profesor Pablo. Así es, Alex. Sobre todo lo que vos mencionaste ahorita, el partido del viaje a México,
que había pasado anteriormente, que cuando viajaste al torneo de la burbuja en Orlando, se te cayó un poquito el equipo, viene el partido ese que mencionaste que se perdió contra Maratón, y bueno, sobre todo eso, el trabajo del profesor Pablo, que lo ha hecho bastante bien y jugando a mitad de semana, fin de semana, que pues, los futbolistas hondureños no están como que muy acostumbrados a este ritmo. Y Alex, ya entrando en los penales, inicia pateando Olimpia, se consigue ese gol, patea primero Motagua, perdón, tapa el penal Edric Mengíbar y creo que se viene la emoción. Se viene, ¿qué pensaste vos en ese momento? La verdad, te voy a ser sincero, a mí me toca editar las imágenes de los resultados finales para las redes sociales y desde que supe que iban a lanzamientos de penal yo puse un dígito, Olimpia vence 4-3 a Motagua y el marcador que se termina logrando, la verdad es que la confianza que sentíamos era evidente. Ya teníamos un antecedente de Edric Mengíbar haciendo historia en una tanda de penales e incluso las declaraciones que brinda Edric Mengíbar al final del partido te da también a entender que no solamente es la preparación física, sino que también la preparación mental. Comentaba Edric que durante la semana había estudiado cómo penalean los jugadores de Motagua. Es algo muy importante para un jugador también prepararse en este aspecto. Y no es algo nuevo de Edric tapando penales, ya lo habíamos visto anteriormente en CONCACAF. Aquella famosa frase de Lucami. Y bueno, el penal al final, Alex, luego se viene el penal de Johnny Leverón. Luego patea a Alvarado, un penalazo muy bien ejecutado. Sí, pero o sea, ya te voy hablando de los puntos en específico clave. Donde empezaba a llegar, te sentías campeón o te daba miedo. ¿Qué sentís cuando ves que Leverón Mira, yo volvía con esos fantasmas del pasado de que los penales y que no hemos tenido muy buena historia, entonces estaba con eso, pero yo sentía que, de hecho, así que como vos mencionás lo del resultado final, yo desde el partido, cuando terminé el partido el pasado domingo, yo dije, no, eso lo vamos a ganar en penales, vamos a ganar 1-0 el partido, o vamos a forzar los penales y la vamos a ganar en penales. Se sufre más. A mí me gusta ver penales, partidos que se vayan a penales, pero que no esté mi equipo. No te gusta Cuando están mis dos equipos, que pues, Olimpia y el otro ya sabes cuál es, no me gusta eso. Entonces, y hablando de sufrimiento, luego patea Motagua, Wesley Decas la pone en el palo, el balón rebota un par de veces. Creo que a muchos aficionados, tanto de Olimpia como de Motagua, se les detuvo un poco el corazón. Sí. Fueron momentos que pasaron en cámara lenta prácticamente. Y luego, ser aficionado del otro equipo en ese momento, cuando el balón pega allá, rebota y estás que entra, no entra. Y también imagínate a todos los olimpistas queriendo que no entrara. Sí. Luego de eso, Myron Flores también ejecuta un penalazo, muy buen penal ejecutado por Myron. Y finalmente el penal que detiene Mengíbar y creo que es el punto álgido de toda la noche y de toda la eliminatoria. Ahí se viene ya el quinto penal, Alex, luego de ese penal que le tapa Edric ¿fue a Martínez? ¿No al Colocho Martínez. Al Colocho Martínez, le tapa ese penal y se viene el penal de Jerry Benson. Creo que también a muchos se les pasó por la mente. Lo perseguían los fantasmas de los penales. Sí, correcto, el penal que había fallado el pasado domingo, penales que ha fallado en otras ocasiones. Entonces quedas con eso, pero creo que al final Jerry Benson termina tirando un muy buen penal y se termina consagrando con ese título. Pasa por un muy buen momento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y no solamente es en lo futbolístico, sino que también en lo anímico. Tener la posibilidad de patear el penal que te va a dar un título, el título número 33, un tricampeonato, un campeonísimo. Creo que es una muy linda manera para Benston personalmente de demostrar lo que tiene para darle a Olimpia. Creo que ha recibido muchas críticas de que contra Motagua no hace sus mejores partidos. En esta final es el anotador de los 2 goles, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, forzamos los penales y es el anotador del penal decisivo. Creo que es una muy linda revancha, esas revanchas que te da el fútbol, Víctor, para poder encumbrar tu carrera. ¿Y qué te parece, Alex, si hablando de esta final vamos a ver ese video resumen de este partido que nos deja con el título número 33? ¡Lo que llegan!
punto. El de al lado. Hoy vamos a ganar por todo esto que somos nosotros, esta familia, loco. Hermano, son 90 minutos, no nos volvamos locos. Vamos a salir a buscar el partido, sí, pero vamos a trabajarlo, hermano, porque no va a ser fácil. Así que Dios los bendiga a todos. Oramos para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Viva Olimpia! ¡Viva Olimpia! ¡Viva Olimpia! ¡Entrada, loco, entrada! Hey, convencido, hermano. Cada tiempo se le vaya a pegar convencido, hermano. Dale que Edri hoy es figura. Dale. ¡1, 2, 3, Jesús! ¡Vamos! ¡Dale, carajo! Buena, profesor. Llegó el toro, llegó el toro. Llegó. Llamen a Pedro. Llamen a Pedro. ¿Qué pasó? Son tricampeón, hijo de puta, son tricampeón. Vamos, papá, vamos. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! Entregan las medallas, se coronan como tricampeones. Representante Gabriel de marca Salvavidas hace entrega
calle y soy un loco de Y luego de ver este resumen, Víctor, de cómo Olimpia gesta este título número 33, también ver las reacciones, ver estos festejos, revivir esa emoción que todos los olimpistas vivimos esa noche del miércoles, llegamos de esta manera al final de una edición más de Rey de Copas, una edición muy especial para todos los olimpistas. Así es, Alex, celebrando todavía durante lo que quedó de esta semana, un fin de semana de celebrar, hoy seguimos celebrando. Pero pronto a pensar ya en la 34 como todo buen olimpista. Para ahí va. Correcto. Ya a pensar, cambiar la página, darle vuelta y ya pensar en la cuarta copa, en el cuarto título de don Antonio Troglio y pensar también en que se nos viene ya el torneo de CONCACAF. Es correcto, Víctor, lo importante es que Olimpia va a poder hacer una pretemporada completa. Así es. Y bueno, esperar ver también si vienen refuerzos, qué jugadores podrían venir, qué jugadores podrían salir. A mí me parece que tenemos un cuadro bastante completo en estos momentos, pero hay jugadores como David Flores, como Edwin Rodríguez, que tienen los ojos puestos, los ojos internacionales están puestos sobre ellos y muy seguramente más de alguno de ellos podrá salir del equipo, esperar cómo se refuerza para el siguiente torneo y seguir buscando esa tan ansiada cuarta copa para tener otro tetracampeonato. Es correcto, Víctor, y para darse cuenta de toda esta información y de todas las variedades, las noticias del Club Olimpia Deportivo, le recordamos al aficionado olimpista a seguir las cuentas de redes sociales oficiales del Club Olimpia Deportivo, Facebook, Instagram, Twitter y también el canal oficial de YouTube Club Olimpia Deportivo. Suscríbase y activa la campanita. En este momento está apareciendo en pantalla el ticket para la próxima edición para que nos pueda acompañar. Siempre el mismo canal TSI, el próximo domingo a la 1 de la tarde. Los esperamos en el programa del campeonísimo. Otra vez podemos decir campeonísimo. Otra vez. O el tricampeonísimo. Tricampeonísimo. Nos vemos, adiós. Nos vemos.